programado es el doctor Alfredo Nateras Domínguez, profesor investigador de la Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Por favor, doctor. El doctor Nateras nos hablará sobre el uso social y lúdico de cannabis y su relación con los derechos humanos y las juventudes. Alfredo Nateras es doctor y maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. Es maestro en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma y tiene la especialidad en Coordinación de Grupos Operativos por la Escuela Interdisciplinaria de Aprendizaje y Comunicación Grupal. A su vez, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre sus actividades académicas destaca el ser profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa, coordinador del diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación en la misma universidad, miembro del núcleo básico de posgrado en Psicología Social, maestría y doctorado en la UAM de Iztapalapa, miembro del Colegio de Profesores de la Licenciatura en Psicología Social del plantel Iztapalapa de la UAM y jefe del área de investigación, acción colectiva e identidades emergentes. De la misma manera, el IAPA le agradece, doctor, su participación, su asistencia el día de hoy. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. Agradezco la invitación a este espacio, al Instituto para la Atención de la Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, particularmente al doctor José Antonio Alcocer, que funge como director general. Y también agradezco las gestiones que hizo Filiberto Contreras y Marcos Obando Abello para que yo estuviera acá, de todas las veces que fueron a buscarme a la universidad y sí me encontraron y les dije que sí para estar el día de hoy. ¿Por qué creo que este tipo de eventos es importante? Creo que tiene que ver en realidad con un reencuentro a distintas voces y a diferentes miradas, a partir de las miradas de los funcionarios, de los académicos, las académicas, de las instituciones representadas, y también incluiría también a los activistas, con respecto a uno de los asuntos complejos y álgidos de nuestros tiempos contemporáneos, que tiene que ver con el uso social de drogas, las juventudes y ligado con el asunto de los derechos humanos. En ese tenor, en ese sentido, voy a trabajar rápidamente 3 ejes de análisis interrelacionados y vinculados entre sí. El primero le denominé las juventudes, escenarios y contextos, en el entendido de que hay que considerar siempre a los sujetos y actores sociales como las juventudes situados. El segundo eje son los usos sociales y culturales de la cannabis, la marihuana, ¿sí? Y el tercer eje, los derechos humanos en relación a toda esta discusión que está en la agenda nacional, en la agenda académica y de los activistas con respecto a la regulación y o despenalización en el consumo. Para esto, junto con uno de mis asistentes, el psicólogo social Juan José Osorio, preparamos una exposición, un discurso oral, un discurso visual, a partir básicamente de una serie de fotografías que van a mirar y notas escritas tomadas de mi trabajo de campo, de mi trabajo etnográfico con mi beta antropológica, con jóvenes básicamente usuarios de marihuana, con jóvenes estudiantes y también con jóvenes activistas. Aclaro, todas las imágenes y fotografías fueron viables y fueron posibles a partir del consentimiento informado
de cada uno de los que van a aparecer aquí en esta exposición. Entonces me arranco con el primer eje, que tiene que ver con el asunto de las juventudes, escenarios y contextos. Están viendo aquí una serie de, digámosle, estadístico retomado del Instituto Mexicano de la Juventud en el 2022, donde hace un mapeo en términos a las situaciones de las juventudes. Hay varios datos muy interesantes. 37.5 millones de jóvenes en lo que tiene que ver en el país, más las edades son entre 12 y 29 años de edad. El DIF tiene otra, digamos, nomenclatura, entonces según como los cuentes, son el número que aparece. Entonces, en ese sentido, si volvemos a la anterior, es que creo que está programada, ¿verdad? Va pasando así, ¿no? Entonces, fíjense, hay jóvenes migrantes en aumento, 1,9 millones de 422,000 jóvenes afros, jóvenes jefas de familia, 3.7 millones. Este dato es importante y va en aumento. Jóvenes en situación de pobreza, jóvenes adolescentes, 13.3 millones. Los pobres en términos de precariedad son 16.2. Jóvenes rurales, ¿sí?, que los podemos ubicar en el campo, 14.4 millones. Y jóvenes indígenas o de distintas etnias, 8 millones. Ahora sí. ¿Qué quieren decir estas cifras? A las cifras hay que preguntarles. Entonces, las juventudes son heterogéneas, las cifras son heterogéneas, son múltiples, son diversas. Por lo tanto, hay distintas formas de ser juventudes. Esto es así, entonces lo siguiente, la pregunta sería, ¿cómo se construye la condición sociocultural de la juventud? Siguiendo a la colega Maritza Urteaga, se construye a partir del género. No es lo mismo, evidentemente, la condición de ser joven hombre y o mujer. En el hábitat, en el lugar donde se vive o se habita. En relación a la clase social, todavía existen las clases sociales. En relación a la etnia que se pertenezca. En relación también a las cuestiones, digámosle, ideológicas. De tal suerte que entonces, ahora sí, si vamos corriendo las demás, el rostro, las tesituras de las juventudes en México y por consiguiente en América Latina, a partir de estos datos, básicamente se configuran por un rostro de las precariedades. La precariedad en términos económicos, laborales, familiares, educativos y recreativos. El asunto de las violencias, ese es otro rostro. Las juventudes contemporáneamente son más violentadas de lo que ejercen las violencias. En ese sentido, en el espacio público, las juventudes están siendo violentadas por los cuerpos de seguridad del Estado, cual sean estos, desde militares hasta policías, y el otro sujeto que aparece es el crimen organizado. En el espacio privado, el enemigo privado número 1 de nuestras juventudes son las familias. 5 de 6 jóvenes observan la violencia en su casa y 3 de 4 la padecen. De tal suerte, entonces, si le vas corriendo a las fotografías, por favor. Entonces, en ese sentido, estas son fotografías de activistas del campamento 420 en el Senado de la República, ¿sí? Entonces, si las vas corriendo, hay 4 fotografías relacionadas con estas juventudes, ¿sí? ¿Sí? Por favor. La siguiente, por favor. Sí, si las van corriendo, sí. Estos son jóvenes reggaetoneros, ¿no? Forjando. ¿Sí? Bueno, van a encontrar, sí. Estos son jóvenes en las marchas. Hay una marcha anual en términos a todo el movimiento canábico por el derecho de ser usuario, ¿sí?
está tomada en la Alameda, ¿no? Reivindicando la práctica. Vámonos a esto que es muy interesante, ¿sí? En términos a los jóvenes y el consumo. La droga ilegal más consumida en México y en América Latina entre jóvenes estudiantes es la marihuana, por el 83% de su consumo. A mis alumnos les digo siempre este dato y les digo, claro, menos ustedes, todos los demás jóvenes universitarios sí. Las edades están tendiendo a bajar una y más veces, dependiendo inclusive de las encuestas, pero nos estamos situando 10-12 años. Los primeros consumos se mantienen en términos por la influencia social y la presión de los grupos de pares, o sea, los amigos, los carnales, los cuates y las familias, los primos, primas. Entonces, aquí la reflexión es que el problema no es la droga misma, sino la relación social y cultural que se teje de riesgo para su adquisición y consumo, dado lo ilegal que es esta. Es decir, mala calidad, los chicos son extorsionados, son reprimidos o detenidos por los cuerpos de seguridad, por la policía y criminalizados. El 60 y tantos % de jóvenes que están detenidos en las cárceles sin juicio alguno, más de 6 meses y adelante, según los estudios del CIDE, ¿sí?, son por portación de cantidades mínimas de marihuana y los acusan de narcomenudistas. Ahí está la criminalización. En la pandemia los consumos, como lo ven, los consumos de la marihuana aumentaron para lidiar con la ansiedad, la angustia, la incertidumbre dada la situación del encierro. En los consumos de los adultos aumentaron el drink, o sea, aumentaron el alcohol, el consumo del alcohol en el encierro, dada la situación y el asunto de pastillas para conciliar el sueño. Vámonos a las siguientes imágenes, ¿sí? Entonces lo ligo, que son los del campamento, lo ligo rápidamente con el segundo eje, que son los usos sociales y culturales de la marihuana, ¿sí? Dada la complejidad, ¿sí?, hay distintas motivaciones y hay distintos sentidos y significados en el uso social y cultural de la marihuana. No hay un solo sentido, no hay un solo significado. Esta es como la forma más saludable que he visto de consumo de marihuana, ¿sí? Son jóvenes reggaetoneros, ¿no?, que van los 28 de cada mes a la iglesia de San Hipólito y en sus trayectos hacen los consumos también en términos de los disolventes inhalables. Algo muy importante, ¿no?, cuando les preguntaba a estos chicos, sí, síguele, no para todos y todas el consumo es un problema. Cuando hay alguien o algunos que tengan problemas por sus consumos, entonces, ¿sí?, se tiene el derecho que el Estado y sus instituciones les ofrezcan atención. En ese sentido, hay determinados usos a partir de las adscripciones identitarias juveniles o los grupos de pertenencia a que haya lugar, porque ingresan al universo simbólico de sentido y de significado a través de esta práctica. Los rastas o rastafaris, cuando trabajaba con ellos, me comentaban, oiga doctor, mire, yo llevo como 25 años fumando marihuana y creo que todavía no se me ha hecho un problema. O trabajando con los cholillos allá en Nezayor o en Nezahualcóyotl, los cholillos te decían, es que nosotros somos jóvenes que caminamos la calle. Es una imagen de un cholillo, ¿sí?, que caminamos la calle, entonces la marihuana para nosotros es justa para los callejeros. De tal suerte que entonces, ¿sí?, si continúan, de tal suerte que entonces, lo interesante es que a lo largo de la historia, ¿no?, en términos de las adscripciones identitarias y juveniles, ¿sí?, para algunas juventudes, la práctica entra justo en relación a sus consumos individuales y colectivos que los coloca en la relación social junto con los otros.
en las fiestas, en los antros, que son los escenarios, en donde inclusive la marihuana es como la más light, ¿no? En términos a las tachas, las anfetaminas, la heroína, la cocaína y demás. Entonces, en ese sentido, cuando se hace el consumo social, hay prácticas culturales al respecto. De ahí entonces la discusión, si continúas, esto es el campamento, todas estas fotografías son del campamento, ¿sí? Y entro al tercer eje, los derechos humanos en términos de la despenalización. Creo que es una discusión muy potente que urge desatorarla en términos del marco legal para el uso social, el uso médico, el uso recreativo, uso responsable de la cannabis, ya que esto conduce a garantizar el derecho humano, estemos de acuerdo o no, ¿sí?, de los usuarios y los consumidores de decidir con respecto a sí, una decisión relativa de sí. Esto conlleva entonces un predicamento. ¿Qué está pasando con los programas preventivos del dile no a las drogas? Y lo digo con mucho respeto. Independientemente de la encuesta, más adelante van a ver algunas cifras, y hay algo que coinciden, independientemente de la metodología. Los consumos aumentan, aumentan, aumentan. ¿Qué quiere decir eso en términos concretos? Y lo digo con respecto. El programa Dile no a las drogas ha sido un total y absoluto fracaso. ¿Sí? Tal cual. Por lo tanto, en ese sentido, en ese tenor, ¿sí?, la oferta en el espacio público aumenta, aumenta, aumenta. De tal suerte que entonces hay que replantear todo el programa preventivo, ¿sí?, a nivel local, a nivel nacional e internacional, ya que justamente esta política prohibicionista ha sido un fracaso. De tal suerte que hay que reconducir el camino hacia los derechos humanos con programas de reducción de daño y de riesgo y la decisión relativa de sí. Y termino, ¿sí?, con una cita de un colega antropólogo, quizá algunos lo conozcan, Oriol Romaní, catalán, que dice lo siguiente, cito, y pueden correr las fotografías. En lugar de intentar eliminarla, como de manera utópica y contraproducente se ha hecho hasta ahora con muchas drogas, mejor nos iría a todos intentar ver cómo se puede gestionar este tipo de adicción en el contexto de las grandes y pequeñas dependencias que configuran nuestra vida como seres humanos, para que no resulte un impedimento más a las ya difíciles condiciones de inserción social de grandes sectores juveniles, sin un tipo de experiencias a través de las que puedan haber aprendido algo sustantivo para su vida. Y termino con una imagen, ¿sí? Un mundo posible con consumo responsable es viable. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Reciba usted de manos del director del Instituto para la Atención y las Prevenciones nuestro reconocimiento por su participación en el